Hola, mi nombre es Andrea, bienvenidos a mi canal y hoy como pueden ver o más bien me pueden escuchar, estamos probando un nuevo método. Ahora no voy a aparecer yo en el video, más bien van a tener un hermoso video del puente atirantado que hay aquí en Monterrey, donde yo vivo. Y pues sí, esto es muy interesante porque en realidad me llama mucho la atención probar este método, pero vamos a ver cómo funciona. Y bien, como vieron en el título, hoy vamos a hablar acerca de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, el cual, antes de pasar a dar una reseña de ese libro, vamos a hablar un poquito del autor y el cual de hecho tuvo una vida, ahora es muy reconocido por su libro El retrato de Dorian Gray, junto con algunas otras cartas que escribió después de un suceso muy lamentable, y es que básicamente fue encarcelado por lo menos 2 años porque básicamente se le acusó de indecencia y indecencia pública, porque básicamente pues resultó no tiene nada de malo, pero en realidad en esos tiempos se descubrió el padre de su amante, sospechaba que él y su hijo estaban teniendo una relación y pues básicamente resultó ser cierta, por lo tanto fue encarcelado y pues pasó 2 años de su vida ahí para luego salir y básicamente después de que salió de la cárcel podemos decir que ya no volvió a ser el mismo en realidad y murió poco después en París, Francia, y de hecho se tuvo que ir de su país, Reino Unido, porque pues obviamente todo el escándalo pues lo seguía. Él en realidad ya no era reconocido como antes, porque en realidad cuando todo esto pasa él estaba en su auge, él estaba en su apogeo. Él era muy reconocido por lo que estaba publicando, en especial por el retrato de Dorian Gray, y ahora en vez de eso la gente lo reconocía por todo el escándalo que tuvo. Ahora sí, entrando a lo que nos compete, que es el libro, vamos a empezar a dar un pequeño resumen de la trama del libro. Y pues aquí tenemos a Dorian Gray, un pintor y un cuadro, básicamente. Este cuadro es muy especial porque empieza a tomar la vejez y la consecuencia de los vicios de Dorian. Este retrato es de él, es un retrato de sí mismo y pues básicamente toda la vida que él lleva, porque Dorian llega a Londres siendo un chico muy dulce, muy tierno, de una mentalidad muy positiva, muy, por así decirlo, para nada negativa en realidad. Y a lo largo que va pasando tiempo ahí, conoce gente y vive cosas, esa mentalidad cambia, hay una evolución en su personaje. Y de hecho eso es un punto que ahorita quiero hablar porque es muy interesante. Pero bueno, entonces él empieza a vivir poco a poco una vida muy, pero muy alocada, que debería de tener consecuencias en sí mismo. La cosa es que como el cuadro toma toda su vejez, todas las consecuencias de los vicios, ya sea el tabaco, alcohol, etcétera, él sigue intacto, su belleza sigue intacta. Cabe destacar que Dorian Gray es un joven demasiado guapo. Y esto obviamente pues va a provocar aparte esa hermosura que tiene, obviamente pues le da como que el plus de que pues todos lo quieren, justamente porque pues es guapo, o sea, sí, es Dorian Gray, por el amor a Dios. Entonces, pues así, el retrato empieza a tomar toda su vejez, las consecuencias de sus vicios, y pues ahí empieza todo. He de admitir que yo pensaba que esta historia iba a girar más en torno al cuadro. A mi parecer no, pero hay tramas que en sí giran alrededor del cuadro. O sea, no nos dicen específicamente el cuadro esto, el cuadro el otro, el cuadro el tal. No, no, no. Hay tramas alrededor de eso que pues obviamente traen las consecuencias para el cuadro. O sea, poco a poco a lo largo del libro nos van presentando muchas cosas. Y pues sí, hablando de los personajes, ya dije mucho de Dorian Gray. Él era un chico muy tierno, muy amable al inicio y poco a poco hay una evolución. De hecho, cuando uno está leyendo un libro, por ejemplo, cuando tenemos el protagonista, a veces podemos iniciar con un protagonista que es egoísta, que es egocéntrico, que es malvado, que es etcétera. Y a lo largo que va pasando la historia, ese personaje, su personalidad, perdón, va cambiando a una cosa positiva. Aquí yo puedo decir que a Dorian Gray le pasa lo contrario y no voy a decir por qué, pero pues en realidad Dorian Gray es una perfecta demostración de cómo podría llegar a ser el ser humano y cómo es en realidad. Luego tenemos, por ejemplo, a Basil. Basil es el pintor que pinta, hágame la redundancia, él básicamente pinta el retrato de Dorian Gray y pues justamente él, al ser su creador, esto se debe, mira, el retrato, dirás, ¿hay algo de magia detrás del retrato por lo que el retrato tome la vejez de Dorian? De cierta forma, sí, hay magia detrás de eso. Y en realidad es muy fácil de comprender. Basil, básicamente cuando pintó ese retrato, le puso demasiado de sí mismo, le puso, por así decirlo, mucho corazón, lo cual hizo que ese retrato se volviera, por así decirlo, diferente al resto, porque en realidad él no estaba pintando ese cuadro con el propósito de que pues tengo que venderlo, tengo que mostrarlo, o sea, él quería que se mostrara, pero tampoco quería que, o sea, todas las personas lo vieran, inclusive él mismo
piensa y dice que no quiere tampoco que todo el mundo lo vea porque siente que estaría dando al descubierto demasiado de su alma. Y es justamente eso. Por eso ese retrato es tan importante y tan mágico, si se puede decir. Luego tenemos a Lord Henry. Lord Henry creo que es mi personaje favorito de todo el libro. Y es que en realidad él es una pieza fundamental para Dorian. Él es, como por así decirlo, un mentor. Digamos que Basil y Lord Henry son como el diablillo y el ángel que puedes tener en tus hombros, como lo pintan a veces. Basil es el ángel y Lord Henry es el demonio. Básicamente Lord Henry, él es el que empieza a provocar un cambio en la personalidad de Dorian, obviamente un cambio algo negativo, pero pues en realidad él ya tenía años, por así decirlo, en Londres. Lord Henry no es joven como Dorian, él ya tiene sus años ahí, como por así decirlo, en la corte, etcétera. Y pues obviamente él ya sabe cómo moverse en ese mundo. Y empieza a aconsejar a Dorian, lo cual en realidad pues no es nada malo porque fue Dorian el que decide escuchar lo que le dice Lord Henry. Pero Lord Henry en realidad es mi personaje, en realidad, preferido por sus diálogos. He de admitir otra cosa de este libro, es que los diálogos, la forma en la que está escrito es muy buena. En realidad, a mí siempre me llama mucho la atención los diálogos de Dorian y Lord Henry porque siempre parecían, son muy intelectuales, hay que admitirlo. Sí te quedas sorprendido de por cómo están hablando y cómo estructuran su propia conversación. Y pues en realidad, creo que por eso me gusta también mucho Lord Henry, porque él es un personaje que pues digamos, no podemos decir a mi punto de vista, no puedo decir que es el antagonista porque el propio antagonista es Dorian, pero o sea, él es el protagonista y el antagonista, pero yo creo que Lord Henry es como por decirlo, un secuaz o más bien simplemente una pieza más del tablero de ajedrez, más no es ninguna como por así decirlo es el rey o la reina, sino más bien tal vez es un caballo o un alfil, pero no es así tampoco la más wow, pero sí es wow, o sea, no sé si me explico. Luego tenemos otro personaje que este ya va a ser el último de los que voy a explicar, y es a Sybil. Sybil es un personaje, es una mujer que va a jugar un papel muy importante en la vida de Dorian Gray, porque pues básicamente su papel en la historia es presentarnos el amor para Dorian. Y no voy a decir cómo termina su historia porque es demasiado trágica, a mi parecer. Y pues sí, básicamente todos los personajes tienen un papel fundamental en la vida de Dorian. Aunque también debo de adjuntar a alguien más, que es James Vane. Este es el hermano de Sybil y pues básicamente es un personaje también que va a jugar un papel importante ya más centrados en el libro. Y básicamente ese sería como mis pensamientos de los personajes por el momento. Y ahora sí vamos a pasar a el libro. El libro, digamos que a lo largo se ve una evolución, ya lo dije, la evolución de Dorian Gray, que es negativa a mi parecer, pero luego está ese final. Ese final a mí me dejó bien sorprendida y en realidad estaba sufriendo porque pues no quería que pasara eso. De todos los finales que pudieron haber sido escritos, ese final le queda como anillo al dedo, pero a la vez no. O sea, es un final que a mí sí me tomó por sorpresa. Es un final que digo, ok, es un final interesante, es un final que de cierta forma da coherencia a cómo es ahora Dorian. O sea, bueno, en sí no, porque no nos mostraba unos indicios pues, anteriores al final de lo que hace el final, pero pues a lo largo, como vemos su evolución de personaje, el final cada vez te hace más sentido, poco a poco, mientras más le piensas. Y pero es que en realidad yo sufrí porque la otra persona que está involucrada en ese final también me da mucha cosa. Sentía que no merecía eso, pero pues sí, este es mi reseña del retrato de Dorian Gray. Es un libro que en realidad me gustó, lo leí como eso de marzo de 2021 y pues sí, es un libro muy bueno y espero que les haya gustado esta reseña y este video. Y sin más, me despido. Bye.